Hola, buenas tardes, Hola. Andrés y los demás. Mira, es que cuando tú hiciste la pregunta la semana pasada, y yo me la tomé muy en serio. Claro. Y entonces, o sea, yo la cogí por el otro lado. Dije, obviamente, si estamos, espera, obviamente, si tuviéramos un pensamiento sectario, es decir, si esto fuera una secta, el curso de milagros y por ende el trabajo que hacemos también en 21, quiere decir que no lo veríamos. Porque esta Ujú. es la cualidad de las sectas. Nadie que está en una secta reconoce que está en una secta, ni el maestro ni los alumnos, ¿no? Bueno, algunos Entonces maestros sí yo, pueden reconocer eso. Quiero decir que no bueno, todos los supuestos maestros son inconscientes a lo que realmente están haciendo, a la manipulación que están llevando a cabo. sí, pero no lo reconocería nunca explícitamente, ¿no? Ah, no, eso no. Vale. ¿Te Ujú. acuerdas? Bueno, como algo emblemático, el vídeo de Oso es como de manual, ¿no? Sí. Bueno, y no toda la gente que estaba ahí es que no era inteligente, ¿no? Entonces yo partí de, vale, si esto fuera una secta, ninguno de nosotros reconocería que es una secta. Y a la pregunta que hacía Andrés, yo buscaría desde ese punto argumentos para justificar que esto no es una secta y que me estoy dando cuenta que no lo es. Entonces me fui al otro lado y dije, vale, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Esto es Ujú. una secta y yo no me estoy dando cuenta y entonces ahora voy a mirarlo desde ahí. Y resulta que desde ahí bueno, esto lo hago un poco como un desafío, ¿no? Para nuestras mentes, para mí la primera, ¿no? Sí. Los puntos que hacen que una secta sea una secta, pues cumplimos muchos. Es decir, hay un líder, vale, con matices, pero hay un líder, hay una persona que es la que tiene, digamos, un mayor conocimiento y está guiando. Ahora lo digo, lo voy a decir en trazo grueso, ¿no? Es verdad que luego Ujú. esto yo misma podría desmontarlo, ¿no? Pero me quería poner en ese lugar Sí. y también ponerlo, ¿no? A los compañeros. Hay una estructura, hay una cierta estructura. Y esa estructura tiene un cierto carácter piramidal, en el sentido de que hay una persona que sabe más y es la que está guiando, es la que pone las pautas. Y lo que pasó con este compañero fue muy claro, ¿no? O sea, tú no estás de alguna manera entorpeciendo el trabajo o lo que estás haciendo no te va bien ni a ti ni al grupo y hay esa cierta estructura piramidal, ¿no? Hay Cuando el dices tema del piramidal, trabajo, quieres decir jerárquica. sí, Ujú. sí, quiero decir jerárquica. Después, otro aspecto es que el elemento de trabajo o de estudio es algo espiritual, religioso, llámale como quieras. Ujú. Hay una visión de que lo que no es esto, entendiendo esto como una concepción, una cosmovisión del mundo desde el curso de milagros, es locura, es ilusión, es decir, lo que está fuera de la secta es malo o no es correcto, o es ilusión más que malo, ¿no? Hay un rigor disciplinario o hay unas normas que hay que cumplir y eso también está muy claro y tenemos un fin común y el fin común que tenemos pues es el despertar de la mente. Entonces yo dije, vale, pues me salía como poner la pregunta, ¿no? Y si realmente nos estamos contando o estamos queriendo fundamentar que no es una secta, para creernos que no lo es, pero en realidad eh, el curso de milagros da casi respuesta a todos los aspectos de tu vida. O sea, es una visión en ese sentido total, ¿no? Y yo he visto en algunos grupos, ¿no? Como esto, otra cosa que es un aspecto que se da en las sectas, ¿no? Que la familia empieza a decir, es que estás en una secta, has cambiado tu actitud, etcétera, etcétera, ¿no? Y se pueden incluso producir rupturas familiares. Bueno, yo simplemente lo quiero poner así, porque también puedo contraargumentar y responderte qué me parece a mí que un maestro sería sectario, no lo sería. Pero me apetecía ponerlo así porque yo he visto también casos de personas que han estado en sectas y durante todo el tiempo que han estado, no solamente no eran conscientes, sino que argumentaban por qué no estaban en una secta, ¿no?
y no eran precisamente personas estúpidas. Entonces, por eso no quería sé, plantear esta quería cuestión, plantearlo así. especialmente en esta parte que estamos estudiando en la relación maestros-alumnos, los maestros que pueden atacar a los alumnos, porque evidentemente estaríamos hablando de ese tipo de interacciones. Y es importante que abordemos esa cuestión y tengamos claridad sobre ella. En ese ejemplo que has puesto, yo te plantearía cuál sería la diferencia con cualquier otro tipo de enseñanza que no tuviera que ver con algo espiritual o religioso, en cuanto a estructura, en cuanto a roles, en No cuanto a, entiendo bien tu pregunta, incluso Andrés. en cuanto a normas. Cuando has hablado de esto, como esa posibilidad de que fuera una secta, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de un estudio universitario en cuanto a estructura, en cuanto a que hay alguien que enseña y hay quien aprende también? Porque incluso el curso no circunscribe únicamente la cuestión del aprendizaje a los alumnos, sino que incluye también al propio maestro. Quiero decir, en ese sentido sería incluso más flexible. En el estudio, en la enseñanza oficial, ni siquiera se concibe que el profesor o el maestro tenga que aprender nada de sus alumnos. Entonces, ¿cuál sería para ti la diferencia entre cualquier otro método de enseñanza, de cualquier otra asignatura u otra temática y esto? Bueno, porque en cualquier otro es una de las características, ¿no?, que siempre aparecen en los grupos sectarios, es que no se está estudiando una materia, un conocimiento, digamos, ajeno a la vida de la persona, como pueda ser matemáticas, historia o ciencias políticas, ¿no?, sino que es algo que está involucrando la emocionalidad y la visión del mundo del alumno. En ese sentido, es justamente lo que caracteriza a un grupo sectario. Entonces, ¿incluirías en esos grupos sectarios a estudiantes de filosofía, por ejemplo? No, no necesariamente. Depende del grupo que es. O sea, yo sé que hay sectas que su base es filosófica o la puerta de acceso, de entrada, ¿no? Pero no, por ejemplo, una persona que esté estudiando en la UNED filosofía, ¿no? Cuando yo hice filosofía en la UNED, nadie me preguntó por mi vida, ni me cuestionó mi vida, ni nada parecido. En un grupo sectario realmente involucra la vida de la persona que hace que se cuestione la relación de pareja, la relación laboral, la relación con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es precisamente lo que modifica la vida de la persona. Eso me lleva entonces a llegar rápidamente a mi mente la idea de la carrera de psicología. Yo también he hecho asignaturas de psicología en la universidad y para nada o sea, es que no tiene nada que ver, Andrés. O sea, tú puedes estudiar psicología y estudias cualquier, yo qué sé, conductismo, a menos que tú decidas a nivel personal someterte a una terapia conductista. ¿Estás diciendo que en Pero psicología no se hacen prácticas? Sí, pero estudiar psicología no implica que tú estés haciendo un trabajo terapéutico. Por ejemplo, en Bueno, psicoanálisis sí. eso habla entonces del nivel de preparación de los psicólogos, porque la psicología no puede ser solamente algo que estudias en un libro, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, pero realmente si tú quieres hacer un proceso, entonces sí lo haces. Pero, por ejemplo, si tú te sometes, yo qué sé, por ejemplo, a un psicoanálisis, ¿no?, durante años y años y años, eso va a modificar tu conducta, ¿no? Eso sí, pero Entonces, ¿se no podría usar. considerar el psicoanálisis como una secta? No lo he hecho, no te lo puedo decir. Yo no me he sometido a la terapia del psicoanálisis. Pero por el Supongo que depende. conocimiento que tienes. Me puedo imaginar que si hubiera un grupo que en base al psicoanálisis organizaran todo un sistema de vida, podría acabar en un movimiento sectario, por supuesto. Yo creo que no es tanto lo que se hiciera, sino la manera en la que se hiciera. Por ejemplo, el curso de milagros. A mí personalmente yo no lo vivo como una secta, no me lo parece, pero que dentro del curso de milagros hayan personas que estén convirtiendo un corpúsculo sectario dentro del curso de milagros, por supuesto, vamos, ya te digo yo que sí. Pero no porque... Entonces, ¿qué es lo que hace para ti la diferencia? Porque
Si no es la materia, ya que hablamos de psicología o de psicoanálisis o hablamos incluso de religiones, el hecho de que alguien pertenezca a una religión que sí involucra su comportamiento, su forma de relacionarse a nivel familiar, incluso social, sí está condicionando eso. ¿Qué hace la diferencia para ti entre un grupo sectario y un grupo que no lo sea? Para mí que las personas que están ahí pierden su referencia interna y en base a al maestro, por supuesto, al criterio del maestro, pero se crea grupalmente, yo esto lo he visto, se crea grupalmente una especie de moral de grupo en la que hay cosas que sí se pueden decir y otras que no, pero uno llega a un momento en que ya no se da cuenta, simplemente adopta esa moral de grupo, esa ideología y cree que es suya, o sea, cree que es algo que está saliendo de su propio criterio o referencia interna, pero realmente ya la ha perdido, o sea, él la ha puesto en el maestro y la ha puesto en la dinámica grupal. Y entonces cualquier cosa en realidad es susceptible de convertirse en secta. ¿Por qué este tipo de grupos, los de mente uno, serían y no serían una secta para ti? Bueno, yo creo que justamente eso, ¿no? O sea, en el momento en el que los alumnos de Mente 1 empezáramos a seguir las, no sé cómo decirlo, las creencias, no sé si se podría decir, o los pensamientos, en este caso tuyos, sin que hubiera un autojuicio, Espera, ¿no? ¿por qué te refieres a mis pensamientos como algo particular? ¿Cuáles serían esos pensamientos? Porque si tú me has preguntado cómo distinguiríamos si esto fuera una secta. En Sí, este caso, pero estoy hablando en base a hechos, o sea, a cómo funciona, no a cómo funcionaría, cómo podría funcionar, sino en base a lo que hay actualmente. no, es que tú me has preguntado cómo lo distinguiría. Yo no estoy, No, o quiero sea, yo decir, no estoy afirmando que en función de lo que hay ahora mismo, ¿qué elementos se podrían considerar de una forma y de otra? Si es que se pudieran considerar, no lo sé. Te estoy preguntando. bueno, es que yo no estoy afirmando que Mente 1 sea una secta. Sí, sí, lo sé, por eso, pero para hacer de abogados del ego, en este caso, Claro. te pregunto si habría algún elemento que podría parecerse o ser directamente algo de eso que estás describiendo. Porque en ese hacer de abogado del diablo que estabas exponiendo, has hablado de la estructura, has hablado de un líder. Estoy de acuerdo con la estructura con respecto a cualquier tipo de aprendizaje. No estoy de acuerdo con lo del líder, pero a lo mejor tú sí lo piensas. Bueno, yo he dicho líder entendido como maestro, ¿no? Como persona que sabe más, como yo cuando estoy dando una clase, en ese sentido se podría decir el líder, pero entendiendo líder como la persona que está poniendo un conocimiento que sabe que los alumnos también lo tienen dentro, pero estás poniendo las herramientas para que eso emerja. En ese sentido digo un líder, ¿no? Y para mí la palabra líder no tiene una connotación negativa, es algo sano y necesario todavía hoy en día, dado el grado de evolución que tenemos, pues como dice el curso, ¿no? Durante un tiempo unos saben más y enseñan a los que saben menos, pero es una cuestión de tiempo. En ese sentido yo lo veo así. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo es que los alumnos se cuelguen del maestro, entendiendo que el maestro sabe más de una manera absoluta y yo no puedo saber. Como estaba diciendo hace un momento el compañero, ¿no? Se estaba definiendo a sí mismo como alguien que tenía una estructura psicológica que se colgaría de un maestro hasta llegar al límite, ¿no? Obviamente Tal, ahí hay una creencia sí. errónea. Tal como tú ves cómo están conformados los grupos o la propia metodología o la estructura, ¿qué riesgo del 1 al 10 consideras que pudiera existir en ese sentido? Aquí. Como riesgo, Sí, ¿qué posibilidades crees que podría haber de que eso se fomentara o pasara tal y como está constituido ahora mismo la forma de funcionamiento grupal en general? no podría dar un porcentaje, pero yo siento que sí hay un riesgo.
sea, a mí me parece que ya el hecho de que tú lo pongas, ¿no? Implica que hay una alerta para que no pase, ¿no? Pero En ti hay una para, alerta para que no suceda, pero el para que riesgo eso de que suceda pasara, está. para que eso pasara, ¿podría ocurrir sin nuestra participación o sin nuestra voluntad? Absolutamente, absolutamente no. Es decir, Entonces lo que... si Sí, dime. pasara en este caso, eh, preguntándomelo yo a mí misma, Ujú. sería mi responsabilidad como alumna y la tuya como maestro. Eso me queda Sí, claro. dando eso por sentado, si consideras que hay un riesgo, también consideras que hay una posibilidad por nuestra parte de que fomentáramos eso. No diría tanto. Quiero decir, el riesgo está porque el estado de nuestras mentes está. La posibilidad se daría si vosotros os prestarais al engaño y nosotros a la estupidez, pero quiero decir, a mí no me parece que se fomente en mente uno eso, ¿vale? Ujú. Pero sí me parece que está bien que mantengamos todos la alerta, porque si nuestro estado de mental estuviera sano, no estaríamos aquí, puesto que estamos aquí, nuestras mentes son todavía susceptibles de cometer errores. Entonces, no quiero decir con eso que lo estoy fomentando, ni muchísimo menos, pero sí que existiría el riesgo, porque las características del trabajo que estamos haciendo podrían dar lugar a ello, dado el estado de la mente. Y el compañero que ha hablado antes de mí me parece que ha sido totalmente honesto y se lo agradezco, pero me parece que muestra que efectivamente, Vamos a utilizar a pues este compañero como referencia. Habiendo mostrado él su vulnerabilidad ante esa posibilidad, ¿qué posibilidades reales crees que se pueda dar esa situación aquí? yo te he dicho que a mí me parece que tú pones una alerta en ello. Y eso creo que es lo que de momento se puede hacer en esta situación. O sea, en Ujú. una situación en la que hay personas que van a proyectar en ti lo que el compañero decía, a mí me parece que lo único que se puede hacer es la alerta que tú pones. Ujú. Porque como él bien ha dicho, es carne de cañón para secta y para un maestro que quisiera tener muchos discípulos que le engordaran el ego. Entonces, la alerta que pones es lo único que se puede hacer, puesto que van a haber alumnos que no solamente no van a poner la alerta, sino que cuando tú hagas una pregunta van a decir aquello que a ti te gusta, que ellos creen que te gustaría oír. Porque, porque así es, porque tienes muchos alumnos y hay de todo, ¿no? Entonces, lo único que se puede, me parece a mí, hacer, que es el que tenga la mente más despierta, poner la alerta para que no suceda. Entiendo. Muy bien, Mariam. Vamos a dar paso a más compañeros que quieren aquí aportar algo. Gracias. Fui a Granada al Congreso de Estudiantes de un curso de milagros. A mí me Sí. suscitó esa pregunta. Yo, esto tiene pinta de secta, porque incluso alguien atrevidamente, porque me pareció un atrevimiento, me dijo que porque yo no abría en mi casa un curso de Un grupo. milagros. Pues Ujú. imagínate que ni tenía el libro, ni tenía idea de nada. Yo fui porque me gustan los casos de autoayuda y había escuchado algunas personas, algunas conferencias de un curso de milagros, y quise ir a aprender a ver de qué se trataba. Y de Sí. una vez me dijeron a mí que porque yo no me volvía, pues entre comillas, una líder. Yo dije, ¿Pero te lo esto dijo alguien, algún está estudiante o loca, alguien, algún ponente? un ponente. Y entonces, y después, cuando hubo muchos indicios, entonces finalmente compartiendo, sin yo haberlo dicho, porque yo no le compartí con nadie, pero alguien dijo, curso de milagros corre el riesgo de que pase como la Biblia, porque la Biblia en ningún momento habla de iglesias, ni de esas congregaciones, ni de esa Ujú. estructura Sí. eclesial como tal. Ujú. Y mire cómo entre comillas, una palabra colombiana, cómo se perrateó el concepto de la Biblia y el dogma de la Biblia. Como
cómo se degeneró a un extremo el que todos conocemos. Ese Sí. mismo riesgo lo va a correr el curso de milagros al paso que vamos con toda esta proliferación de maestros y esta proliferación de gente diciendo todas estas atrocidades. Y yo dije, este tipo tiene toda la razón. Ahora, yo estoy en curso de milagros y estoy aquí en Mente Uno. Yo viví el dogma evangélico en mi país 20 años. Estuve en el dogma, también estuve en el dogma católico, y puedo decir que Mente Uno no es una secta, y que tenía mucho temor de estudiar curso de milagros por no irme a meter otra vez en esa cueva de lobos de lo que son el fanatismo y el sectarismo. Entonces sí creo que lo que tú dijiste también es muy importante, es quién soy yo, quién es y qué voy a aprender, porque lo que sí es cierto es que el espíritu es real y el espíritu sí lo guía a uno a la verdad. De eso estoy completamente segura. Si yo soy honesta, si yo estoy en busca de la verdad, estoy cierta que voy a llegar a ella. Ahora, si yo misma me estoy en el autoengaño, si yo misma estoy en la manipulación, si yo misma estoy en todos estos conceptos que, por cierto, el curso habla de pensamientos mágicos y todo eso, obviamente puedo llegar a ser víctima de una secta, pero tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, y tarde o temprano vamos a brillar, mejor dicho. Yo duré 20 años en una secta, por ejemplo, y llegó el momento, el punto de inflexión que dije, esto es una secta y esto es una mentira por esto, y de aquí me salgo. Porque el espíritu es real, el espíritu es real. Y todos vamos a llegar a la verdad, es el fin, todos vamos a llegar a la verdad, y todos somos uno. Gracias. Pero sí se corre el riesgo con el curso de milagros, es más, ya, hoy en día, incluso había una conferencista que, pues por respeto y todo, yo la conocí en Bogotá, y yo dije, esta señora no es ni sombra de lo que yo me imaginé. Y al poco tiempo dijo, no, yo me retiro, no quiero estar más en la parte mediática porque realmente necesito estructurarme más y necesito vivir mejor todo lo que estoy predicando y proclamando a través de los medios. Y yo dije, wow, qué mujer, o sea, qué coherencia, porque finalmente ella estaba en el autoengaño, y ella despertó, el espíritu la llevó a eso y se retiró de la parte mediática y está en la búsqueda de la verdad. Entonces, no hay que tener tampoco, por eso, ni irse al otro extremo de estar uno paniqueado, porque no vamos a estar paniqueados, porque la verdad es real y el espíritu es real. Que no Como vamos a durar unos años más o unos años menos. Como tú has mostrado, de todo se sale, ¿no? ¿Cómo? Que como tú has mostrado con tu experiencia, de todo se sale, hasta de una secta. Claro, se sale, claro que se sale, porque es que la verdad no puede prevalecer sobre, la mentira no puede prevalecer sobre la verdad. Es que es así de sencillo. Pero tenemos que estar alerta y sí. Claro. Y es que las sectas están en un límite de tiempo y de espacio. Fíjate tú lo que decía el anterior señor, Manuel, creo, y lo de Guyana. Fue en un tiempo muy corto que ese tipo mató a todo ese poco de gente. Eso no duró años y años y años. Sí, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Exactamente. Entonces yo los invito a como a estar tranquilos, porque uno tiene que partir desde lo que soy yo, no de lo que es el otro. Yo estoy en Mente Uno, no partiendo de lo que es Andrés Rodríguez o Alma. Estoy partiendo de lo que soy yo y estoy feliz porque yo sé que lo que estoy buscando, lo que estaba buscando lo encontré. Y ya, es como eso. Muy bien, pues gracias por compartirlo. Ok, a ti. Sí, yo cuando el otro día hiciste la pregunta me apunté 2 palabras, que es propósito y responsabilidad. Y en principio el propósito del Maestro de Dios, diferente al del loco, solo puede ser la paz. Y con respecto a la responsabilidad, pues el curso nos dice una y otra vez que la única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. Es decir, la expiación para sí mismo, sí. Es decir, que si el Maestro de Dios o el falso maestro lo que te prometiera es algo específico para ti,
ahí habría especialismo, ahí lo que habría es ataque clarísimo, y habría que ver que hay algo raro ahí, que pueda haber una secta o un loco, un fanático. En alguna, por lo menos en una ocasión nos comentaste y yo no lo medio entendí y ahora cada vez lo voy entendiendo más, que por ejemplo en este caso el maestro de Dios, que podrías ser tú, nos dijiste que con estas clases y con esta actividad, pues el que más aprendes eres tú, y seguramente que sea también el que más enseña. Y eso, lejos de ser un problema, es una bendición, sobre todo porque yo lo que entiendo que aquí hay justicia, justicia, que es lo que dice el curso, que la justicia es de la situación donde todos ganan, es decir, aquí todos estamos ganando, tanto el maestro de Dios como todos los que estamos, como todo lo que estamos aquí. Y en cuanto a riesgos, como antes también hablaba José Manuel, y yo creo que en alguna ocasión también nos dijo, pues sobre todo cuando hablábamos, no sé si era José Manuel, que me perdone si no era así, cuando hablábamos del tema de los ídolos, que en algún momento, ya hablaba en pasado, pues te había identificado a ti como un ídolo. Yo creo que eso también ha evolucionado y no es así, porque eso sí que sería un problema, porque ahí también estaríamos hablando de especialismo y de ataque o de no comprensión. Básicamente eso es un poco lo que quería aportar. Bueno, pues yo lo que quería comentar, pues lo que pongo ahí en el chat, ¿no? Que mi humilde opinión sobre este tema, yo he sido presa de muchas manipulaciones, he estado con maestros que estaban en el completo especialismo, yo iba a ellos, evidentemente, porque estaba muy perdida, y sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo que las experiencias te enseñan a saber distinguir. Entonces yo considero que en estos momentos creo que por fin he llegado al sitio indicado, con el maestro indicado. Quiero aclarar en todo momento que no te veo como un ídolo, simplemente valoro la ayuda que proporcionas y bueno, pues eso sí, me no es lo mismo, creo que... no es lo mismo la idolatría que el agradecimiento, no tiene nada que ver. Sí, yo en todo momento estoy valorando la ayuda que nos estás prestando, ¿vale? Entonces tengo internamente la sensación de que estoy en el lugar adecuado, con el maestro adecuado que me va a llevar a mi autonomía, a mi autogestión, a corregir yo mis errores, que es el objetivo, y poder trascenderlo. Y que efectivamente necesito un puente para poder acceder, porque ahora mismo estoy perdidísima. Y simplemente es eso, ¿no? Que de verdad os doy muchas gracias a los dos, pues y a Dios por haberos puesto en mi camino para de una santa vez ya poder volar sola, ¿no? Que es el objetivo. Y ya está. O sea, mis vivencias, mis experiencias han sido todo especialismo e idolatría, ¿eh? O sea, por supuesto, yo mi parte, claro, o sea, va unido. Y ahora yo no os idolatro, simplemente os considero personas que tenéis un nivel de conciencia más elevado, estáis en otro nivel, y bueno, pues yo puedo conseguir el mismo nivel, pero ahora mismo estoy en otro diferente y simplemente quiero aprender, quiero aprender con toda la humildad del mundo, de verdad. Y muchísimas gracias, de verdad, por estas enseñanzas tan bien encauzadas. Gracias a ti por la confianza. Muy bien. Pablo, ¿quieres hacer un comentario? Adelante, por favor. Sí, yo quería decir que yo creo que una de las claves aquí es que muchas veces pensamos que la salvación depende del maestro. Y aquí hay dos puntos de vista. Estaría el del alumno, que a veces cree que el maestro es el que le tiene que salvar. Y el riesgo para el maestro es también que él se crea que es el salvador, que sería como igualarse, ponerse al mismo nivel de Dios. Entonces es como si el maestro... Empezando porque Dios no salva a nadie. Ya. Cierto, no salva a nadie. Entonces, eso, estarían los dos puntos de vista. Estaría el punto de vista del alumno, que podría buscar un salvador externo, con lo cual no buscaría la salvación en sí mismo, sino que la buscaría en un maestro. Podría ser tú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que incluso
y estando el maestro convencido de que él no es el salvador, sino que solo es un guía que conecta con el otro, pues el propio alumno puede estar convencido de que el salvador es su propio maestro, como puede pasar contigo, te habrá pasado, imagino que muchas veces, ¿no? Y claro, ahí está el riesgo para el maestro. Yo lo veo que como no esté muy centrado, como ha pasado a lo mejor con algunas personas, a lo mejor por lo menos pienso yo, con algún cierto desarrollo espiritual, que han caído en la idolatría de sus propios discípulos, por decirlo de alguna manera, pues han acabado cegados por haberse convertido ellos mismos y habérselo creído, haber caído en el engaño de ser ellos un propio ídolo. Y entonces ese nivel, que a lo mejor yo creo que en algunos casos puede que algunos líderes espirituales sí tenían, puede que el caso de Oso al principio pues tuviera cierto enfoque que después se torció, por ejemplo, no lo sé, es una suposición, utilizando el ejemplo que puso Marian, pero que, claro, si el maestro no está centrado, esa idolatría puede llevarle al autoengaño y creer que él es el portador de la salvación, como en algunas sectas incluso, pues el propio líder de la secta es el que dice, te vas a iluminar gracias a que yo te voy a dar esto. Sí. Como que el alumno no lo tiene. Eso era lo que quería decir. Muy bien, Pablo. Gracias por compartirlo también. Nada, a vosotros. Referente a la pregunta que tú hacías, en ningún caso el maestro sería un farsante, porque siempre va a llegar el maestro que nosotros necesitamos. Entonces, nunca nos vamos a poder dar cuenta hasta que no hayamos y cuando te das cuenta, de pantalla. Y cuando te das cuenta es porque has pasado de pantalla. Claro. Entonces, siempre tu maestro es el mejor que puedes tener, porque todo el que llega ha sido enviado. De Dios no se hace burla. Exacto. Vale, sí, pues solo era eso, sí. Muy bien. Vale. Como muchas veces hablamos aquí de que no es tanto lo que se hace, ¿no?, sino desde dónde, a lo mejor también ayuda, puede ayudar pues eso, la referencia interna, ¿no? Porque si te acoges a hechos o a lo que se hace así o no, pues a lo mejor te puedes equivocar. Entonces, como la referencia interna como del miedo, ¿no? Que estaba comentando que quizá en una secta me viene que se genera miedo, en el sentido de que normalmente, por ejemplo, una persona ¿Miedo que o se culpa? siente perdida. Miedo o culpa, sí, puede ser. Una persona que se siente perdida, ¿no? Que a lo mejor está dispuesta a coger cualquier otra vía, cualquier otra dirección, cualquier otra respuesta, ¿no? Entonces, es como que está en un momento perfecto para un poco renunciar, entre comillas, a su identidad, en ese sentido, a su ego o a lo que ha sido hasta entonces, ¿no? Pero en una secta a lo mejor lo que puede pasar es que no renuncia a ello para a lo mejor conectar con la realidad o con su espíritu, sino que lo que se hace es cambiarlo por otro que es como común en un grupo. Una forma de proyectar esa referencia interna en algo externo, ¿no? Un líder, un grupo, lo que sea, un sistema de creencias. Sí, no, evidentemente a lo mejor no tienen la conciencia como para un poco deshacerse simplemente de un personaje y conectar con el espíritu, sino que simplemente quiere deshacerse de un personaje en el cual está desesperado, y una secta es como el lugar perfecto porque se ha creado como un personaje común, grupal, ¿no? Donde todos, digamos, que creen lo mismo. Claro, todos creen lo mismo, todos, incluso en algunas situaciones, hasta visten igual, tienen las mismas costumbres. Y lo que decía de la referencia es que quizá una de las referencias es ese miedo o culpa que se genera en el momento en el que a lo mejor no cumples algo de lo que no se ha dicho a lo mejor explícitamente o sí, pero no sigues algo de eso, algo de esa identidad grupal. La premisa de todo grupo sectario es el miedo. Y el miedo entonces lo que hace es
tratar de establecer mecanismos de defensa. Cuando tienes miedo es porque las ideas en las que, o el sistema de creencias en el que se basa ese grupo o quien sea, no está anclado en la realidad. Por esa razón tiene que protegerse. Y la forma de protegerse es condicionando a aquellos que lo refuerzan por compartirlo para que no dejen de hacerlo. Esa es la premisa básica, fundamental, de cualquier grupo de manipulación o cualquier grupo sectario, que al no estar basado en premisas reales, se siente vulnerable y como consecuencia de esa vulnerabilidad intenta manipular o condicionar a los miembros que apoyan con su pensamiento ese sistema de creencias para que no dejen de apoyarlo. Entonces, quizá con esta premisa podamos ver cuando estamos ante un manipulador, un sectario o un grupo o un sistema de creencias que se basa en eso. Luego puede haber diferentes matices, detalles, pero básicamente es eso, alguien que tiene miedo de que lo que cree no sea verdad y entonces necesite que otros crean lo mismo y que para protegerse de eso, de que eso no cambie, simplemente manipule con el miedo, como he dicho, o el sentimiento de culpa para que el otro o no deje de creer en eso o directamente no se vaya como consecuencia de esa culpabilidad. Como digo, luego las formas pueden cambiar, pero básicamente se trata de lo mismo. La estigmatización de quien deja esas creencias o ese grupo o lo que sea. Sí, sí, es que me ha venido la idea así de como un ego, pero a lo grande, como expandido. Todo lo que vaya en contra de ese grupo, de ese ideal común. De esa identidad, así es. Igual que pasa, exacto. Entonces, pues eso, por eso decía que la referencia al final es el miedo que siente o la presión o la culpa que siente la persona ahí dentro. Podría ser una manera de distinguirlo. Eso quienes se dan cuenta, porque el hecho de sentir culpa o miedo ya indica un nivel de conciencia del lugar en el que se está. Porque los que están completamente abducidos no experimentan ni culpa ni miedo, en ese sentido quiero decir. Y por eso están tranquilos, porque no están tan disociados que han separado claramente su referencia interna de la referencia externa. Así que están convencidos de que eso es lo adecuado para ellos. Pero si se separan por lo que sea del grupo, o quiero decir que sienten culpa o miedo si se separan algo del grupo. Claro, quiero decir que los que están completamente involucrados no experimentan ni miedo ni culpa, porque están satisfaciendo a ese grupo o al líder o lo que sea. Por eso no tienen motivos por los que sentirse mal. El problema es cuando quizá por alejarse, por alguna razón, imagínate que un familiar se pone enfermo o tiene que acudir a algún sitio fuera de ese grupo, entonces el miedo a perder a ese miembro hace que se activen las alarmas y es posible que a través de esa activación del grupo o del líder tome conciencia de dónde está. Mientras no se dan esas circunstancias, no sospecha siquiera que haya una amenaza o una razón por la cual sentir miedo o culpa.